Papa Francisco, Audiencia General. Aula Pablo VI. Catequesis. La pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Número 1. La llamada al apostolado. Queridos hermanos y hermanas, empezamos hoy un nuevo ciclo de catequesis, dedicado a un tema urgente y decisivo para la vida cristiana, la pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús. De hecho nace apostólica, nace misionera, no proselitista, y desde el principio debíamos distinguir esto. Ser misionero, ser apostólico, evangelizar no es lo mismo que hacer proselitismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús nace apostólica y misionera. El Espíritu Santo la plasma en salida, la Iglesia en salida, que sale, para que no se repliegue en sí misma, sino que sea extrovertida, testimonio contagioso de Jesús, también la fe se contagia, orientada a irradiar su luz hasta los últimos confines de la tierra. Pero puede suceder que el ardor apostólico, el deseo de alcanzar a los otros con el buen anuncio del Evangelio, disminuya, se vuelva tibio. A veces parece eclipsarse, son cristianos cerrados, no piensan en los demás. Pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte de la evangelización, el horizonte del anuncio, se enferma, se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. Sin embargo, la misión es el oxígeno de la vida cristiana, la tonifica y la purifica. Emprendemos, pues, un camino al descubrimiento de la pasión evangelizadora, empezando por las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, para obtener de las fuentes el celo apostólico. Después, nos acercaremos a algunas fuentes vivas, a algunos testimonios que han encendido de nuevo en la Iglesia la pasión por el Evangelio, para que nos ayuden a reavivar el fuego que el Espíritu Santo quiere hacer arder siempre en nosotros. Y hoy quisiera empezar por un episodio evangélico, de alguna manera emblemático, lo hemos escuchado, la llamada del apóstol Mateo, y él mismo lo cuenta en su Evangelio, en el pasaje que hemos escuchado. Todo empieza por Jesús, el cual ve, dice el texto, un hombre. Pocos veían a Mateo tal y como era, lo conocían como aquel que estaba, sentado en el despacho de impuestos. De hecho, era un recaudador de impuestos, es decir, uno que recaudaba tributos de parte del Imperio Romano, que ocupaba Palestina. En otras palabras, era un colaboracionista, un traidor del pueblo. Podemos imaginar el desprecio que la gente sentía por él, era un publicano, así se llamaba. Pero, a los ojos de Jesús, Mateo es un hombre, con sus miserias y su grandeza. Estén atentos a esto, Jesús no se detiene en los adjetivos, Jesús busca siempre el sustantivo. Este es un pecador, este es un tal para cual, son adjetivos. Jesús va a la persona, al corazón, esta es una persona, este es un hombre, esta es una mujer. Jesús va a la sustancia, al sustantivo, nunca al adjetivo, olvida los adjetivos. Y mientras entre Mateo y su gente hay distancia, porque ellos veían el adjetivo, publicano, Jesús se acerca a él, porque todo hombre es amado por Dios, también este desgraciado. Sí, también este desgraciado, es más, él ha venido por este desgraciado, lo dice el Evangelio, yo he venido por los pecadores, no por los justos. Esta mirada de Jesús que es hermosa, que ve al otro, sea quien sea, como un destinatario de amor, es el inicio de la pasión evangelizadora. Todo parte de esta mirada, que aprendemos de Jesús. Podemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra mirada hacia los otros? ¿Cuántas veces vemos los defectos y no las necesidades? ¿Cuántas veces etiquetamos a las personas por lo que hacen o lo que piensan? También como cristianos nos decimos, ¿es de los nuestros o no es de los nuestros? Esta no es la mirada de Jesús, Él mira siempre a cada uno con misericordia, es más, con predilección. Y los cristianos están llamados a hacer como Cristo, mirando como Él, especialmente a los llamados alejados. De hecho, el pasaje de la llamada de Mateo se concluye con Jesús que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y si cada uno de nosotros se siente justo, Jesús está lejos, Él se acerca a nuestros límites y a nuestras miserias, para sanarnos. Por tanto, todo empieza por la mirada de Jesús, vio a un hombre,
Mateo. A esto le sigue, segundo paso, un movimiento. Primero la mirada, Jesús vio, después el segundo paso, el movimiento. Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos, Jesús le dijo, sígueme. Y él, se levantó y le siguió. Notamos que el texto subraya que se levantó. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque en esa época quien estaba sentado tenía autoridad sobre los otros, que estaban de pie delante de él, para escucharlo o, como en ese caso, para pagar el tributo. Quien estaba sentado, en resumen, tenía poder. Lo primero que hace Jesús es separar a Mateo del poder, del estar sentado recibiendo a los otros. Le pone en movimiento hacia los otros, no recibe, no, va a los otros. Le hace dejar una posición de supremacía para ponerlo a la par con los hermanos, y abrirle los horizontes del servicio. Esto hace y esto es fundamental para los cristianos, nosotros discípulos de Jesús, nosotros iglesia. ¿Estamos sentados esperando que la gente venga, o sabemos levantarnos, ponernos en camino con nosotros, buscar a los otros? No es cristiano decir, pero que vengan, yo estoy aquí, que vengan. No, ve tú a buscarlos, da tú el primer paso. Una mirada, Jesús vio, un movimiento, se levanta, y tercero, una meta. Después de haberse levantado y haber seguido a Jesús, ¿dónde irá Mateo? Podríamos imaginar que, cambiada la vida de ese hombre, el Maestro lo conduzca hacia nuevos encuentros, nuevas experiencias espirituales. No, o al menos no enseguida. En primer lugar, Jesús va a su casa, ahí Mateo le prepara un gran banquete en el que había un gran número de publicanos, es decir, gente como él. Mateo vuelve a su ambiente, pero vuelve cambiado y con Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro, un lugar ideal, lejano, sino ahí, empieza donde vive, con la gente que conoce. Este es el mensaje para nosotros. No debemos esperar ser perfectos, y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo, nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos. Y no empieza tratando de convencer a los otros, convencer no, sino testimoniando cada día, la belleza del amor que nos ha mirado y nos ha levantado, y será esta belleza, comunicar esta belleza la que convenza a la gente, no comunicarnos nosotros, sino al mismo Señor. Nosotros somos los que anuncian al Señor, no nos anunciamos a nosotros mismos, ni anunciamos un partido político, una ideología, no, anunciamos a Jesús. Es necesario poner en contacto a Jesús con la gente, sin convencerles, sino dejar que el Señor convenza. Como de hecho nos ha enseñado el Papa Benedicto, la Iglesia no hace proselitismo. Crece mucho más por atracción. No olviden esto, cuando vean a cristianos que hacen proselitismo, que te hacen una lista de gente para que vayas. Estos no son cristianos, son paganos disfrazados de cristianos, pero el corazón es pagano. La Iglesia crece no por proselitismo, crece por atracción. Una vez recuerdo que en el hospital de Buenos Aires se fueron unas monjas que trabajaban allí, porque eran pocas y no podían sacar adelante el hospital, y vino una comunidad de hermanas de Corea, y llegaron, pongamos un lunes, por ejemplo, no recuerdo el día. Tomaron posesión de la casa de las hermanas del hospital, y el martes bajaron a visitar a los enfermos del hospital, pero no hablaban una palabra de español, solamente hablaban coreano, y los enfermos estaban felices, porque comentaban, buenas estas monjas, buenas, buenas. ¿Pero qué te ha dicho la monja? Nada, pero con la mirada me ha hablado, han comunicado a Jesús. No comunicarse a sí mismo, sino con la mirada, con los gestos, comunicar a Jesús. Esta es la atracción, lo contrario del proselitismo. Este testimonio atractivo, este testimonio alegre, es la meta a la que nos lleva Jesús con su mirada de amor, y con el movimiento de salida que su espíritu suscita en el corazón. Y nosotros podemos pensar, si nuestra mirada se parece a la de Jesús para atraer a la gente, para acercar a la iglesia. Pensemos en esto. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.